¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, Agua Viva. Y les doy la bienvenida para el mensaje de hoy. Eh, es un poco delicado lo que voy a hablar, pero es edificante cuando uno lo entiende de la manera que el Señor Jesús nos lo explica. Eh, no sé si se hayan dado cuenta, pero yo creo que sí. Mucha gente siempre se anda, pues de alguna manera, eh, diciendo que la iglesia donde ellos van es mejor que la otra, o que la mía, o que la tuya, o que aquel es mejor, o que allá está más bonita, o que allá hablan mejor, o que allá hay más unción, o que allá hay otra cosa, etcétera, etcétera. Pero, y siempre se andan diciendo, no, pues es que yo soy, voy a poner ejemplos. Yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy protestante, yo soy esto, yo soy el otro. Pero lo que al Señor Jesús le interesa no es la iglesia a la que tú estás yendo o la que yo estoy yendo. Lo que le importa al Señor Jesús es que se acerquen a Él verdaderamente con un corazón dispuesto y que de alguna manera reciban al Señor Jesús en el corazón de nosotros, que lo recibamos, y que el Señor de alguna manera no sabemos cómo lo hace, pero Él lo hace, y que seamos salvos. O sea, salvos quiere decir que cuando uno deje de existir en este mundo, cualquier forma de que sea, no importa cómo sea, pero el día que cerremos los ojos en este mundo, que los abramos y estemos en la gloria de Dios, o sea, que estemos con Él, en pocas palabras. Voy a leer algo de la escritura donde el Señor nos muestra que no importa de qué tipo de religión estés, sino lo que importa es que seas de Jesús, porque realmente el que murió por mí, el que murió por ti, fue Jesucristo, nadie más. Entonces voy a leer en Primera de Corintios el capítulo 1 y el versículo, voy a empezar en el versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una muy misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, y por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Es lo mismo que estaba diciendo ahorita. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y hay otro que dice, yo soy de Apolos, y hay otro que dice, yo soy de Cefas, y hay otro que dice, yo soy de Cristo. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, que son las personas que él había bautizado, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si se fijan cómo Pablo está comentando en estos versículos, que había contiendas en ese entonces de las personas, de que si eran de una persona, o que si ellos pertenecían a Pablo, o que si pertenecían, por decir algo, a Pedro, o a Juan, o a Mateo, depende de dónde anduvieran, y haz de cuenta que se empezaban a hacer como divisiones entre la misma iglesia, que, que por lo mismo que esas divisiones provoca separación entre los hermanos, entre las personas que creen en Cristo.
Las personas normalmente se empiezan a dividir por lo mismo, porque empiezan a decir que la iglesia donde ellos van, pues la buena, es la buena que existe aquí en el mundo, cuando no es así. Realmente la iglesia de Cristo somos todos. No es uno sí y otro no, o fíjate que aquella iglesia sí y la otra iglesia no. Eh, la mía sí es la buena y la tuya no, y etcétera, etcétera. Esas divisiones, eh, aunque hay mucha gente que no cree en esto, pero realmente hay un enemigo de todos nosotros que pues obviamente no es el que normalmente quiere nuestra salvación, sino quiere que nosotros nos perdamos. Ese alguien que quiere que nosotros nos perdamos, obviamente se llama Satanás. Y bueno, pues ese personaje o ese espíritu que es un ángel de luz, pues va a provocar obviamente divisiones para que la gente se ande peleando. Y obviamente con la separación o con la división él va ganando. ¿Por qué? Porque obviamente Satanás va a ganar si el pueblo de Dios se divide y piensa de diferente manera y cree que ellos son los buenos y los otros no. Entonces, obviamente el Señor no quiere eso, no le agrada esas cosas. Nosotros debemos ir a la iglesia que nosotros queramos, cada quien sabe a cuál quiere ir. Pero lo importante no es eso, lo importante es creer en el Dios eterno, que es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el verdadero camino para llegar a Dios es Jesús. No hay otro camino. Buda no murió por mí, ni por ti. Hay otros, muchos más, que han dicho que ellos son también profetas, por ejemplo Mahoma, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente el único que murió por mí y por ti es Jesús. Jesús es el único que ha dado su sangre, su vida, y no quiere decir que la hayan quitado. No, Él la puso para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero la sangre de Jesús derramada en la cruz y que al tercer día Él resucitó porque Él era y sigue siendo y va a seguir siendo por todos los siglos de los siglos santo. Él nunca pecó, nunca tuvo un mal pensamiento contra alguien. Es más, de hecho, cuando estaba en la cruz, ya por morir, le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Porque si supieran que a quien están crucificando, lo hubieran bajado en ese instante. Pero como no sabían, como no entendían, obviamente el entendimiento viene por el Espíritu Santo. Y como no entendían, obviamente hicieron lo que hicieron. Y estaba escrito que así iba a ser. No sé si después o después de que lo hayan crucificado y haya resucitado, a lo mejor esas personas se arrepintieron y creyeron en el Señor Jesús. Algunos a lo mejor sí, otros no sabemos. Eso nomás Dios lo sabe. Pero tampoco puedo condenar a nadie, ni me pueden condenar de que yo crea en Jesús o a la iglesia que yo esté yendo. No te puedo decir que no vayas, tú ve a la que tú quieras. Pídele al Espíritu Santo que te muestre a qué iglesia debes de ir, que recibas palabra verdadera y que sirva para edificación tuya y de los tuyos y que puedas crecer, porque obviamente cuando naces de nuevo, pues obviamente vas a empezar como un niño que acaba de nacer, un bebé, empieza a tomar leche y luego poco a poquito papilla, etcétera, y luego alimentos más pues más condensados o mejores y poco a poco vas comiendo cosas mejores entre la edad va creciendo. Y obviamente pues ese alimento necesitas todos los días, necesitas acercarte, orar, leer la Biblia un rato,
A lo mejor no mucho, con 10 minutos que tengas en un día y luego poco a poco vas a ir aumentando. Pero lo más importante es que te pegues cada vez más a Jesús. No importa las dificultades que puedan venir. Van a venir dificultades, van a venir problemas por lo mismo, porque tú te acercas a Jesús. Si no te acercaras a Jesús, obviamente se quitan los problemas esos. Obviamente después va a haber otros problemas, pero esos problemas, porque te acercaste a Dios, se quitan. Obviamente, ¿por qué? Porque el enemigo está ganando al alejarte tú de Dios o al alejarme yo. Entonces, vamos a pedirle al Señor en esta día que nos ayude a entender que no es la religión, no es la iglesia a la que yo vaya la que me va a salvar. El que me salva es Jesús. Jesús es el Salvador. No hay nadie más otro que pueda haber salvación más que en Jesucristo. Entonces vamos a hacer esa oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este día que estamos aquí hablando de ti, Señor, queremos que tú nos ayudes y nos abras el entendimiento para que podamos entender todo lo que tú nos estás hablando en esta tarde o en este día y que podamos continuar y no tratar de dividirnos, porque el pueblo de Dios no debe de dividirse. Cuando se junta el pueblo de Dios, se hacen cosas grandes y poderosas, porque entre más nos juntemos, más poder va a haber delante de nosotros, porque el Señor Jesús hace mayores cosas con las personas que se juntan y piensan igual. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por habernos escuchado y visto y los esperamos la próxima vez. Hasta luego. Te invito a adquirir el testimonio de vida de mi hijo, una historia de sanidad y amor, esperando que ayude a fortalecer tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Para mayores informes, favor de contactarnos al siguiente correo. Gracias.